Buenas tardes. Hoy continuamos con la clase de didáctica de la lengua 2, continuando con lo desarrollado en clases anteriores para el profesorado en educación primaria del IELFE número 7. Bien, siempre el abordaje de contenidos para nuestras propuestas de enseñanza y aprendizaje se va a desarrollar y se va a enmarcar teniendo en cuenta una teoría de la disciplina y una teoría pedagógica. El documento oficial que determina el marco teórico y conceptual que va a sustentar nuestras prácticas educativas y nuestras aproximaciones pedagógicas es el diseño curricular, determinando los enfoques disciplinares para la enseñanza que vamos a tener en cuenta en tanto formadores y también en el que se aproxima o se aborda cierta concepción del sujeto que aprende, ¿no? El diseño curricular de la provincia de Neuquén establece que el enfoque para el abordaje de contenidos de lengua y literatura es el enfoque comunicacional. Entonces, la clase de hoy versará sobre este enfoque para que nos vayamos aproximando a sus características y a ciertas aproximaciones sobre las prácticas y las actividades fundadas en este enfoque de la lengua y la literatura, teniendo en cuenta el eje que nos habíamos propuesto trabajar luego de sus intervenciones radiales, ¿no? Que es poder determinar el marco pedagógico y conceptual para el abordaje de la enseñanza de la lengua y de la literatura. Entonces, como habíamos dicho, la enseñanza de una disciplina se apoya siempre en una teoría de la disciplina y una concepción pedagógica que estructura y fundamenta nuestro abordaje pedagógico y nuestra práctica educativa. En este enfoque, la primera se refiere a la teoría de la lengua como discurso o texto, es decir, a la lengua en tanto textualidad, una teoría de la escritura y la lectura como proceso, y la teoría pedagógica es el constructivismo. Este enfoque surge luego de la década de los 60 como contraposición al estructuralismo. Como sabemos, el estructuralismo es una teoría disciplinar que considera a la lengua y también a la literatura como estructuras lingüísticas compuestas por elementos que en suma conforman una totalidad que es susceptible de análisis. Entonces, el enfoque comunicacional se centra ya no en la oración y en las formas de la obra, como establecía el estructuralismo, sino en el texto como una unidad comunicativa, una unidad con sentido que se puede analizar, obviamente, y que involucra los aportes de los sujetos involucrados en el proceso de comunicación y el contexto. Para este enfoque, entonces, el discurso es una unidad de significación, un enunciado que conforma un sentido. De todas maneras, una cosa que hay que aclarar es que este enfoque no necesariamente niega o desacredita los aportes del estructuralismo. Al contrario, los aborda y los abarca. Pero el propósito del aprendizaje para el enfoque comunicacional es precisamente el aprendizaje lingüístico. Es decir, que va a estar siempre centrado o enfocado a desarrollar siempre la competencia comunicativa y el reconocimiento de la lengua como parte del sujeto. Y entonces me voy a detener acá para dejar en claro que la relevancia fundamental históricamente que tiene esto significa un verdadero cambio bastante radical en la perspectiva que se tenía sobre la lengua hasta esa época, precisamente porque implica que
se resignifican y revalorizan las lenguas con sus características particulares de una determinada realidad sociocultural. Algo que era impensado hasta esa época, ¿no? Porque claro, antes se consideraba una lengua como un sistema bien estructurado, reglado, con una lengua oficial, con sus estructuras y sus sistemas normativos bien prescriptivistas e inalterables, ¿no? Y por otro lado, siguiendo las corrientes pedagógicas de la época, también cambia el posicionamiento de los estudiantes, ¿no? de las y los estudiantes, porque se concibe a estos sujetos como personalidades de pensamiento autónomo, reflexivo, crítico respecto al conocimiento. Porque si pensamos que el enfoque comunicacional tiene en cuenta a los sujetos que intervienen en el proceso de comunicación, nosotros le estamos dando importancia pedagógica, crítica y social y cultural a las lenguas y a los sujetos que intervienen en ese proceso. Entonces, en el enfoque comunicacional ya no se habla de la oración, sino que hablamos de discurso. Hablamos de texto en tanto unidad de comunicación que implica no solo las reglas gramaticales, sino también la intención comunicativa, el contexto de comunicación y la interpretación que se puede hacer de los mensajes comunicables a partir del interlocutor. Por lo tanto, los discursos o los textos se producen en situaciones cambiantes que condicionan constantemente al interlocutor para poder elegir qué decir y cómo decirlo. Que esto se refiere a ciertos principios de adecuación que van a estar determinados estrictamente por el contexto y por las estrategias y capacidades que tenga el sujeto para poder establecer la comunicación. Esto requiere de una serie de precisamente habilidades y conocimientos que se desarrollan a partir de la competencia comunicativa. Y esto es un concepto fundamental para este enfoque que además involucra otras competencias. La competencia lingüística, la competencia discursiva, la competencia textual y la competencia pragmática. Me parece importante que podamos reconocer estas competencias para poder analizar que algunas veces se le da mayor importancia a una que a otras en las escuelas, que nosotros lo podremos analizar desde nuestro propio recorrido y nuestra propia trayectoria escolar y académica, que como ya lo hemos hablado en clases anteriores, siempre determina una perspectiva sobre la enseñanza de la lengua, una perspectiva sobre los enfoques y las aproximaciones educativas que nosotros tenemos como educadores y formadores. Bueno, entonces la abordamos brevemente a cada una de estas competencias. La competencia lingüística es la capacidad para la formulación de enunciados sintácticamente adecuados para su comprensión. Es decir, que se trata de conocimientos de las reglas gramaticales para la construcción correcta de enunciados. Como habíamos dicho, el enfoque comunicacional no niega la gramática, sino que la aborda y la abarca. Por otra parte, la competencia discursiva es la capacidad para poder elegir el tipo de texto adecuado para determinada situación en la que se puede desarrollar la comunicación. Por ejemplo, si tengo que elaborar un texto para brindar información sobre las observaciones y las dinámicas grupales de una institución, tendré que seleccionar un tipo de texto adecuado para ese fin. Es decir, que en este caso tendría que elaborar un informe descriptivo
que pueda dar cuenta de la mayor cantidad de información sobre esa institución, ¿no? La competencia textual es la capacidad para construir un texto bien organizado dentro del tipo de texto que elegí. Por ejemplo, si yo voy a realizar un ensayo, entonces yo tengo que tener en cuenta ciertos parámetros textuales que involucran a la escritura de un ensayo, ¿no? Y esta competencia, digamos, lo que establece es que yo pueda traer y recurrir a los conocimientos y al desarrollo de esos parámetros textuales de determinado tipo. En un ensayo, por ejemplo, yo voy a tener que poder ser claro al definir la hipótesis inicial, establecer el marco teórico que va a fundamentar mi investigación, el estado del arte, bueno, la conclusión y cómo yo voy relacionando los diferentes argumentos que van a fundamentar, digamos, mi propuesta inicial o la tesis que desarrolla el ensayo, el proceso de investigación. Es decir, que yo voy a ser más competente en la elaboración de textos cuando yo pueda definir con facilidad y eficacia qué tipos de textos necesito para tal o cual acto comunicativo, ¿no? Y cómo construirlo según las formas de organización del discurso que lo abordamos en clases anteriores. Y por último, la competencia pragmática es la capacidad para lograr determinado efecto intencional en un interlocutor a partir de un texto construido. Por ejemplo, nosotros podemos entender o reconocer este tipo de competencias cuando escuchamos discursos políticos que claramente tienen una intención que es interpelar y convencer al interlocutor o a los interlocutores. Incluso en nuestra vida cotidiana, cuando realizamos algún pedido o indicamos alguna orden o indicaciones precisamente, etc. Históricamente se ha dado mayor importancia al desarrollo de la competencia lingüística. Creo que nosotros en nuestra propia trayectoria podemos pensar en esto o principalmente como sujetos que experimentamos este tipo de abordaje de la enseñanza de la lengua, cuando en realidad nosotros estamos utilizando constantemente todas las otras competencias de igual forma. Cada vez que nosotros vamos a realizar la escritura de un texto, sea escrito o sea oral, no consideramos específicamente, prácticamente en la menor medida, podría decir, las reglas gramaticales. La autora dice que nosotros constantemente nos preguntamos a la hora de elaborar textos, por ejemplo, preguntas como ¿se lo digo directamente o primero le explico las razones? ¿Por dónde empiezo? Estas son ejemplos de competencia textual. ¿Van a entender si no doy antes una explicación? ¿Cómo hago para convencerlo? Competencia pragmática. ¿Le escribo una carta o le hablo por teléfono? Competencia discursiva. Estas son preguntas que generalmente surgen al principio, ¿no? En la elaboración de texto. Bueno, en realidad muchas veces nosotros nos hemos encontrado en la situación de estar frente a una página en blanco por bastante tiempo, ¿no? No sabemos cómo empezar a elaborar un texto. Bueno, el enfoque comunicacional precisamente propone el desarrollo de la competencia comunicativa, que a su vez implica estas otras competencias, ¿no? Yo voy a ser más competente comunicativamente cuando pueda ser más veloz y efectivo en la elaboración de los textos, teniendo en cuenta estos diferentes tipologías en las competencias y habilidades.
Ahora bien, retomando lo que habíamos dicho al principio, que esta concepción de la lengua y la literatura supone teorías disciplinares y teorías pedagógicas. En el enfoque comunicacional hablábamos de la teoría del lenguaje como textualidad y la teoría de la escritura como proceso y el constructivismo como el enfoque pedagógico. Entonces, al entender el lenguaje como textualidad, se deja de lado el estudio de la lengua desde lo morfosintáctico, como planteaba el estructuralismo, que también lo habíamos dicho, sino que también se involucra en el estudio de la lengua lo semántico, es decir, las interrelaciones entre los enunciados del texto y el significado que adquieren esas interrelaciones en tanto totalidad. A ver si puedo ser un poco más claro. Entonces, el objeto de estudio de la lengua ya no es la oración, sino el texto como unidad discursiva con significado. Y esto es algo bien natural, bien lógico, ¿o no? Teniendo en cuenta que nosotros cuando nos comunicamos no estamos pensando estrictamente en las estructuras, en las oraciones, en las secuencias, en las proposiciones lingüísticas, sino que nosotros nos comunicamos a partir de determinado contexto, de determinadas necesidades, de determinadas intenciones o requerimientos comunicativos de un contexto determinado. Es decir, que nos comunicamos mediante texto. Eso es el texto. Es la secuencia discursiva que involucra las intenciones y un contexto. O, por ejemplo, lo mismo ocurre cuando nosotros elaboramos propuestas pedagógicas. Nosotros no podemos establecer un sistema, una receta, una forma de planificación, un formato o un modelo preestablecido a todos los abordajes pedagógicos que nosotros querramos hacer. Si bien sí los podemos utilizar como una forma preliminar para poder leer y analizar ciertas estructuras secuenciales de la forma de una planificación, los fundamentos de mi propuesta, los objetivos, los propósitos, van a ser siempre únicos y particulares y situados, ¿no? Porque dependen de mis intenciones pedagógicas y, por lo tanto, de los sujetos involucrados en el proceso de aprendizaje y en el contexto. Por otra parte, es evidente que bajo esta preocupación por el texto y el discurso como unidad de comunicación humana, subyace una teoría del lenguaje que lo considera no sólo como un sistema de signos y sus combinaciones, sino una institución social. Los sujetos y la sociedad se constituyen por los discursos que los atraviesan. Y este es el verdadero aporte de la teoría de la textualidad en la concepción comunicacional de la lengua. Que la comunicación humana no implica solamente un conjunto de reglas, ¿no? Un sistema preestablecido de normas, sino que involucra sujetos. Y este es realmente el aporte más importante y fundamental, aparte de otros obviamente, pero me parece que esto es lo más relevante del enfoque comunicacional, teniendo en cuenta que pone en primer lugar al sujeto, y esto es un cambio radical a la concepción que se tenía de la lengua a partir de mediados del siglo pasado. Entonces, esto obviamente tiene una estrecha relación con el desarrollo de
las corrientes pedagógicas también de la época, y que, como habíamos dicho al principio, el enfoque comunicacional también se embebe de ellas, que es, en este caso particular, la teoría constructivista. Por lo tanto, si sostenemos que la educación de los hablantes de una lengua tiene que estar enfocado en los sujetos y el desarrollo de habilidades para la lectura y la interpretación de actos comunicativos, es decir, una educación centrada en la promoción y la resignificación de su propio lugar en la lengua y su propio lugar en el mundo. Entonces, si consideramos esto, estamos en posición de afirmar que el aprendizaje debe ser interno, debe ser reflexivo y debe ser constructivo. Entonces, para esto tenemos siempre en cuenta, por supuesto, los aportes de Piaget, Ausubel, Vygotsky y otros más, pero específicamente el abordaje de nuestras propuestas estará dirigido siempre a promover estas habilidades, dando cuenta del sujeto que aprende y de su lengua particular, porque recordemos que una manifestación particular de una lengua siempre es una forma de manifestación también fidedigna y fiel de una realidad, ¿no? De una realidad sociocultural y de una verdad local. Por ejemplo, consideremos que sería bien antipedagógico para este enfoque que cataloguemos a tal estudiante como una persona que habla mal, solo por el hecho de que no pudiera expresar con claridad y fluidez lo que intenta comunicar. O por ejemplo, que tal estudiante habla mal porque no pronuncia determinadas consonantes en el medio de palabras, o porque no pronuncia las S finales de las palabras, por ejemplo, cuando en realidad estos son situaciones influenciadas por factores culturales o variedades lingüísticas de sustrato, una realidad también influenciada por diversos factores sociales, socioeconómicos, culturales. Es decir que, en primer lugar, el enfoque comunicacional siempre va a tener en cuenta una realidad local y contextual que fundamenta todas las aproximaciones que nosotros podamos hacer a esos sujetos que aprenden, ¿no? En cambio, la teoría de el aprendizaje constructivista precisamente tiene en cuenta esas características, esas subjetividades, esas lenguas particulares que traen los alumnos y las alumnas, y además su propio bagaje cultural que enmarca toda esa realidad educativa. El enfoque comunicacional también tiene en cuenta la teoría del aprendizaje de la lectura y la escritura como proceso. Esta teoría propone que nosotros no aprendemos a leer y escribir en los primeros años de la escolaridad. Esta teoría establece que es un proceso de construcción que lo continuamos haciendo incluso de adultos y de ancianos. Y este aprendizaje se logra precisamente leyendo y escribiendo, es decir, realizando prácticas activas sobre estas dos habilidades. La enseñanza, entonces, desde esta teoría nunca se va a enfocar en promover la repetición, ¿no? Sino la comprensión y la reflexión sobre la escritura y la lectura de textos. Poder sostener esta concepción de la lectoescritura nuevamente implica que nosotros aceptamos una realidad,
y aceptamos las habilidades y las posibilidades con las que ingresan las y los estudiantes a la escolaridad. Y propone un proceso de construcción que es constante, que es regular y que dura toda la vida. Está más que comprobado, y creo que nosotros en nuestra propia experiencia lo podemos afirmar, que mientras realicemos más lecturas y diferentes tipos de lectura, más y mejor desarrollamos nuestro posicionamiento y nuestra perspectiva crítica y reflexiva y nuestras habilidades para la elaboración y producción de textos, fundamentados y efectivos, obviamente. La autora que consideramos para este enfoque, que es Marta Marín, nos propone un esquema que me parece bien esclarecedor y que resume un poco estos contenidos que estuvimos hablando. Es importante que recordemos lo que dijimos al principio de la clase, que este enfoque es el que fundamenta nuestros abordajes de la enseñanza de la lengua y la literatura, y me parece bien importante que los podamos releer y tener en cuenta en nuestras prácticas y en las consideraciones que nosotros tomemos sobre la enseñanza de la lengua. También nos permite hacer un análisis comprensivo, ¿no?, sobre las prácticas que nosotros realicemos, que hemos realizado y que también hemos experimentado en nuestra propia trayectoria, teniendo en cuenta el segundo eje sobre la delimitación del marco teórico y conceptual para nuestras propuestas pedagógicas de lengua. Cabe hacerse ciertas preguntas sobre nuestras propias prácticas teniendo en cuenta nuestra trayectoria y nuestras prácticas futuras, ¿no? ¿Cuánta importancia realmente yo le doy a lo morfosintáctico? ¿No? ¿Realmente promuevo la reflexión o solamente desarrollo contenidos? ¿Cuánto considero los saberes que traen los alumnos y las alumnas a la escuela? Y si lo hiciera, ¿qué actividades específicas realizo para poder considerar esos conocimientos? Otra pregunta, ¿doy lugar a la imaginación, a la creación? ¿Incentivo la perspectiva crítica en las y los estudiantes? En fin, dejo estas cuestiones para que podamos reflexionar entre todos y nos vemos en la clase siguiente.